iglesia. Entonces, como les dije, el tema de este mes es sobre la altivez. ¿Sí? Entonces, este mes vamos a estar hablando mucho sobre la altivez. Entonces, el domingo pasado yo les decía que la altivez es mostrar un gran orgullo y una actitud de superioridad hacia los demás. ¿Sí? O sea, cuando una persona es altiva, se cree más que ¿quién? Que los demás. Mira a todos por encima de ¿quién? Del hombro. O sea, es una persona que refleja que no necesita a nadie porque ella misma, ¿qué? Ella misma puede. Dice también que una persona altiva suele ser arrogante, presuntuosa y no tiene interés en escuchar otras opiniones. O sea que usted y yo, si nos hemos encontrado con personas así, uno ve que uno les habla y les habla y les habla, pero a la final esas personas no ponen ¿qué? No ponen cuidado, o lo escuchan a uno, le dicen a uno que sí, pero a la final terminan haciendo lo que ¿qué? Lo que ellos quieren, porque lo que vale la opinión de ellos y del resto no les interesa. Y también presuntuosa, que quiere decir que es presumida o excesivamente orgullosa de sí mismo o de alguna cosa. O sea, no, es que todo lo hago es por quién, por mí, todo es por qué, porque si no fuera por mí, lo que yo lo hago es porque, o sea, se alaba solamente a quién, a sí mismo, o sea, no reconoce eso. Pero entonces, en esta noche vamos a ver cómo Dios ve a una persona que es altiva. Cómo Dios ve a una persona que es ¿qué? Que es altiva, una persona que es arrogante, una persona que es presuntuosa, una persona que se cree más que las otras personas. ¿Listo? Dice que las características de una persona altiva son: se estima superior que los demás. Trata a los demás sin respeto. Lo manda, no sé si usted se ha encontrado con personas o ha escuchado personas que uno les está diciendo y lo mandan a uno a callar, como diciendo, usted no sabe, cállese. Y uno como que, ok. Entonces son personas que no tienen respeto y manejan mucho las apariencias. Dice que debemos tener cuidado con todo esto porque cada uno de nosotros podemos tener algo de altivez, algo de orgullo. Entonces, eso está en donde, en cada uno de nosotros, y siempre va a empezar por un ¿qué? Por un pensamiento, ¿sí? No sé si ustedes de pronto se han encontrado con alguien que por lo menos en mi caso yo soy muy malita para hacer todo lo que tiene que ser manualidades. Lo que tiene que ser de pronto con dibujos, con armar cajitas, ese para mí no es mi fuerte. Pero yo busco una persona que es buena en esa área, entonces esa persona muchas veces ya intenta abusar ¿de qué? Como de la debilidad que uno tiene y se empieza a creer ¿qué? Superior a ellos. O sea, sí, entonces a veces empiezan a hacer los rogados, a veces empiezan a hacer los que toca esperar que tengan tiempo. Entonces, eso hace que lo que uno está ahí está sembrando se empiece a ¿qué? A demostrar en qué, en cada uno de nosotros. Lo que usted y yo estemos pensando, porque cada uno de nosotros alguna vez nos han pedido ¿qué? Algún favor. Alguna vez en la vida, y algo que tenemos es que cuando uno es agradecido, pues uno siempre va a estar algo así como cuando es un agradecimiento hay como un agarre ahí, no es que esa persona me hizo ese favor y uno vive ahí tan agradecido con ellos que uno solamente que espera que cuando uno pueda hacerles un favor, a estar uno ahí ¿qué? Dispuesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el orgullo y la altivez está en cada uno de nosotros y eso se va a venir ¿qué? Ver reflejado a medida que va pasando ¿qué? Va pasando el tiempo. Y tenemos que tener cuidado porque también son argumentos que son fuertes ¿en dónde? En nuestra mente, ¿sí? Cuando dice, es que si yo no estoy, ¿yo qué? Es que si yo no lo hago así, nadie lo va ¿qué? Lo va a hacer. Algo que yo tengo en mi casa es que yo a veces digo, es que si yo no trapeo, el piso no queda como a mí me gusta.
Entonces, cuando alguien trapea, o sea, cuando alguno de la casa trapea, digo, no, ese piso quedó mal, ese piso quedó manchado. Aún yo misma, cuando yo trapeo, digo, no, el piso me quedó manchado, entonces vuelvo. Entonces las niñas empiezan, ay, mami, ¿cuántas trapeadas va? ¿80,000, 100,000? Digo, no, hasta ahora voy 7. Entonces, sí, entonces eso también es que es orgullo, porque yo creo que si yo, como yo no lo hice, entonces eso quedó, ¿qué? Mal hecho. Si yo no, si, entonces... Y uno quiere como disfrazar eso, diciendo sí, quedó bien, pero a la vez uno no puede simular eso porque hay algo de ¿qué? De desagrado. ¿En quién? En cada uno de quién, de nosotros, en la parte que sea, en la parte que cocine, en la parte que organice. Es que nadie organiza como yo organizo, es que nadie, entonces todas esas cositas nos llevan a nosotros a que, ¿qué? Es que si yo no hago así, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos que tener cuidado porque son argumentos y esto se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. También podemos tener argumentos que decimos, es que yo soy o sea, que a veces uno lo disfraza de humildad, pero es que es orgullo cuando dice, no, es que yo no me acerco a Dios porque yo soy mala, yo soy re mala, es que nadie sabe lo que yo he hecho. Entonces es algo que está ahí y uno cada vez que le dice a la persona, dice, no, es que yo no creo que el Señor sea capaz de ¿qué? De perdonarme. O se refiere a ¿qué? A otros, escuchando otras cosas que afectan el conocimiento de ¿quién? De Dios. También dice que una persona que es altiva, mira con arrogancia y no tiene antipatía. Y también dice todo lo que tiene que ver con la altivez, tiene que ver primero con todo lo que con todo lo que vemos. ¿Sí? Todo lo que lo que nosotros vemos. Si yo no lo hago así, nadie lo va a hacer. ¿Sí? Es que si yo, entonces empieza a verse ese grado de superioridad. Entonces, quiero que por favor vayamos a Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel está en el Antiguo Testamento. Listo. ¿Ya? Daniel capítulo 4. Entonces, ahí tiene un título que es La locura de Nabucodonosor. No lo vamos a leer todo, se lo voy así a resumir y usted en su casita lo va a leer. Resulta y sucede que Nabucodonosor fue un hombre que conquistó muchas naciones, muchísimas naciones. Entre esas naciones estaba el pueblo el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero entonces pasó el tiempo así, entonces donde Nabucodonosor iba y conquistaba, tenía riquezas, tenía esclavos, tenía animales, tenía armas, tenía muchísimas cosas que el Señor le había permitido conquistar. Pero una vez Nabucodonosor se paró y miró hacia todo a su alrededor y vio que todo lo que él tenía, y él mismo empezó a decir, mire, todo lo que yo he logrado. Antes de eso, él tiene unos sueños donde viene y le comenta a Daniel, tuvo unos sueños, y era el sueño el que él decía que se soñaba con un árbol grande, que tenía bastantes ramas, y que todos los animales venían ahí. Y vino Daniel y le dijo, bueno, este sueño significa que usted se va a enseñorear de usted mismo y va a negar lo que Dios ha hecho. Y pasó el tiempito así y así fue. Dice en la Biblia que pasaron 7 tiempos. Cuando pasa este tiempo, entonces Nabucodonosor empezó a mirar todo lo que supuestamente él había logrado. Entonces el Señor manda a que él viva como una bestia. ¿En dónde? En el monte, podemos decirlo así. Entonces él empezó, imagínense ustedes, 7 tiempos sin bañarse,
sin cortarse las uñas, sin cortarse el cabello. ¿Cómo cree que estaría Nabucodonosor? Hecho que una bestia. Y entonces quiero que por favor leamos, pero les digo ya, desde el versículo 27. Aquí está hablando Daniel, dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados remide con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre todos los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces podemos ver aquí que este rey Nabucodonosor era un hombre que altivo, orgulloso y que se había encerrado ¿en quién? En sí mismo. Ahora pensemos nosotros cuántas veces nos hemos parado y nos hemos dicho: oiga, qué berraquera todo lo que yo he logrado. Es que si no es por mi trabajo, es que si no es por mi estudio, es que si no es porque yo me levanto temprano, es que entonces ponemos a que empezamos a tener un poco de qué, de altivez, porque empezamos a poner la mirada en lo que nosotros supuestamente hemos creado. Bendito Dios, ya no dice el Señor que nos va a poner como bestias. Imagínense aquí todos como sin... ¿Listo? Pero entonces eso es, ¿listo? ¿En dónde quedé? Vamos ahora al 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, una persona que es altiva, hasta que no reconozca quién es el que es superior, esa persona siempre va a estar ¿qué? Actuando de forma orgullosa y arrogante. Más al fin de los tiempos, Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar ¿a quién? A los que andan ¿en qué? En soberbia. Leamos el Salmo 139 y leíamos que cada uno de nosotros éramos ¿qué? Éramos creados una hechura hermosa de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y muchas veces nosotros cuando nos miramos al espejo decimos: oiga,
yo sí soy ¿qué? Lindo, yo sí soy linda. Oiga, qué cabello tan lindo. ¿O sí? Empieza uno a ¿qué? Autoalabarse, pero uno nunca dice, oiga Señor, qué cabello tan hermoso el que tengo, oiga Señor, qué uñas, oiga Señor, no, uno siempre se está, ¿qué? Porque siempre hay alguien que le está alimentando a uno, ¿qué? El orgullo, pero acá vemos que el Señor, cuando uno es orgulloso, dice que el ¿qué? Que Él humilla a los que son, ¿qué? Los que son soberbios. ¿Listo? Por favor, vayamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Y Proverbios capítulo 21. Versículo 4. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene que por fin me lo ayude a leer? Proverbios 21:4. Altivez de ojos, orgullo del corazón y pensamientos impíos son pecados. ¿Sigo? No, Ladycita, más durito. Altivez de ojos y orgullo del corazón y pensamientos impíos son pecados. Ok, gracias. ¿Altivez de qué? O sea, yo empiezo a ver, me empiezo a ver mejor que quién, que los demás. Y eso empieza a que en mi corazón empiece a crearse ¿qué? O sea, un orgullo. Y eso se empiece a ¿qué? A reflejar. Y pensamientos de impíos son ¿qué? Pecado. En nueva traducción viviente dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Vamos a ver qué dice la nuevo lenguaje actual. Hay tres cosas que son pecados. Ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. ¿Listo? Entonces, ¿qué, iglesia? Esto el Señor lo toma como ¿qué? Como pecado. Si usted y yo tenemos algo de altivez, ya tenemos que saber que eso es ¿qué? Que eso es pecado. ¿Sí? Que ya nuestros ojos estamos empezando a ver y ya nosotros está empezando a ver una ¿qué? Una autosuficiencia. ¿Por qué? Porque no estamos mirando al Señor, sino nos estamos mirando ¿qué? Los logros que nosotros hemos ¿qué? Hemos tenido. Y sabemos que todo lo que es pecado nos separa ¿de quién? De Dios, de una u otra forma. Hay una ¿qué? Hay una separación. Y por eso también en el Salmo 139 dice, escudriña ¿qué? Mi corazón. Por eso cuando uno va al médico y a uno le dice al médico que le haga un chequeo general, pues le manda unos exámenes de sangre, le manda examen de orina y todo eso para que ellos empiecen a ver, porque hay enfermedades que no se ven ¿a qué? A simple vista. Si una persona está intoxicada se puede ver. ¿Por qué? Porque si tiene ciertas características, le salen manchas, le da vómito, le da soltura, y entonces uno puede decir, algo está ¿qué? Algo está pasando, ¿sí? Lo mismo puede ser cuando nosotros podemos, que se nos sale ¿qué? Se nos sale palabrotas, se nos salen mentiras, nos gusta ir al chisme, nos gusta el chisme, entonces son algo que uno ve y uno escucha y dice, uy, algo me está ¿qué? Me está pasando, pero cuando está dentro de nosotros y se empieza a reflejar como es algo que no está eso, empezamos no a qué, no a verlo, pero eso el Señor lo cuenta como qué, como pecado, el orgullo de qué, de corazón, la altivez, el creerse uno qué, uno arrogante y se empieza a volver qué, antipático, que a veces a uno le dicen, oiga, pero usted qué le está pasando si usted no era qué, no era así, no les ha pasado, oiga, pero usted anda como mal, ¿qué le está pasando? ¿Tiene problemas? O empiezan, no, pues se creyó mucho, no juntemos con él porque se cree, o con ella porque se cree que las cosas, pero dice que estas tres cosas son ¿qué? Son pecado. Dice, hay tres cosas que son pecado, el ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Entonces, pide
pilas que todo lo que usted y yo tenemos es dado ¿por quién? Por Dios. O sea, la inteligencia que usted tiene no es que hay por usted mismo, sino que Dios se la dio a usted y me la dio a mí. Entonces, pilas, porque cuando en los colegios hay personas, hay chicos que sobresalen más, a esos chicos son los que más se tienen en cuenta. Entonces, ahí es donde también empieza a ver es que es por mí, es que es el primer lugar, y entonces también empieza a ver a las personas que están alrededor de nosotros, se empieza a despertar la envidia. Dice, no, pues se creyó mucho, no, pero quitémosle eso. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Esto debemos reconocer que esto nos es contado como como pecado. Y también, o sea, que el Señor, cuando ve que en nosotros hay orgullo, nos empieza a ver como pecadores. Empieza a ver que usted y yo estamos empezando a quitar la mirada de Él y poniéndola ¿en qué? En nosotros mismos. ¿Listo? Proverbios 16, porfis. Proverbios 16, versículo 18. ¿Listo? 18, Proverbios 16, 18. ¿Lo tenemos? Dice, antes del quebrantamiento es ¿qué? Y antes de la altivez, la caída, antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. En Nueva Traducción Viviente dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces tenemos que tener, porque cuando uno empieza a creer que todo lo que uno está haciendo está bien, el Señor viene y ¿qué? Y lo derriba. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Ya, lo humilló, lo quebrantó, lo hizo, mejor dicho, y no, o sea, hizo que su razonamiento quedara ¿qué? O sea, sí, que él no pudiera, que para él fuera ¿qué? Fuera nomás después de que él le dio ¿qué? Reinos, dinero, esclavos, eso lo permitió el Señor. Pero ¿qué vino sobre él? La soberbia, el orgullo, la altivez, el mirar, porque dice que todo viene ¿por qué? Por los ojos. Es que yo sí hago el dinero, es que a mí sí me va bien, es que a mí. Entonces, antes de todo eso, el Señor cuando ve que uno está haciendo así, viene ¿qué? La caída, la humillación hasta lo más profundo. Entonces dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de ¿qué? De la caída. Mira, iglesia, uno cuando uno es orgulloso y vienen cosas a la vida de uno que lo quebrantan, no vienen de la noche a la mañana. O sea, viene el Señor siempre, es como cuando uno le advierten las cosas, ¿sí? Cuando viene una advertencia, venga, pilas, no haga eso, si hace eso, le va a ir mal. Pilas, que sí, entonces vienen las advertencias y el Señor en este tiempo nos está advirtiendo que evaluemos qué tan altivos somos nosotros, que primero que todo reconozcamos que lo que usted y yo tenemos es ¿para qué? Para darle gloria a Él. Nosotros tenemos que quitar ese chip que muchas veces también a nosotros como hijos de Dios, como conocedores, se nos olvida que todas las cosas son dadas ¿por quién? Por Dios. Yo a veces salgo y miro, oiga, mi casa tan linda, pero viene, ay Señor, gracias porque eres tú el que me ha dado ¿qué? Mi casa. Amén. Porque a veces yo digo, el Señor hace así un terremoto y destruye ¿qué? Absolutamente todo. Entonces que el Señor sea ¿qué? Siempre guardando. Señor, gracias por la estufa, gracias por las ollas, o gracias, o sea, por todo lo que nosotros le pedimos tenemos que darle gracias ¿a quién? A Él, porque algo que tenemos muchas veces nosotros que impide el conocimiento de Dios es que pensamos que todo lo logramos es ¿por quién? Por nosotros mismos. Pilas, porque a veces cuando uno tiene un trabajo, uno confía más en ese trabajo, le rinde más a uno al trabajo y el Señor dice, bueno, le voy a quitar ¿qué? El trabajo, a ver qué va,
¿qué va a hacer? Entonces, si usted sobrevivía con un mínimo, ahora sobreviva con 50,000 pesos diarios. O sea, ¿qué va a hacer? Tome. Entonces ahí es como donde uno empieza, como así, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los que tienen negocio, todas esas cositas, darle gracias porque el Señor es el que nos provee. En Dios habla hoy, dice el versículo 18, tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. Entonces, iglesia, por favor, tengamos mucho, pero mucho cuidado. Porque vemos, en la Biblia hay muchos ejemplos donde Dios le daba las cosas a muchos hombres, a muchas mujeres, pero dice que todo el problema empezó ¿en dónde? En el corazón. Ellos empezaron, pero sí que al corazón subió a la mente, empiezan a hacerse y empieza uno a salirle las palabras, porque porque muchas veces uno empieza a alabarse uno mismo y viene viene el fracaso. ¿Listo? Y vamos a Gálatas capítulo 6, Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 3. Gálatas 6, versículo 3. ¿Listo? Vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿listo? Gálatas capítulo 6 y vamos a leerlo el versículo 1 en adelante, ¿listo? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué pasa? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí vemos que nos está diciendo la palabra que pilas, que si estamos haciendo las cosas para nosotros mismos, nos estamos engañando, o sea, estamos poniéndonos orgullosos, porque un orgulloso, una persona altiva, no escucha ¿a quién? A los otros. Y todos los dones y talentos que nosotros tenemos es para ayudarnos los unos a los otros. Yo debo ayudar, no sé qué, eso no es solamente para quién, para mí, sino también debo ponerlo al servicio de quién, de otros. Entonces, querida iglesia, debemos tener cuidado porque muchas veces nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Empezamos a tener fortalezas, empezamos a sembrar cosas que a su tiempo van a empezar a dar su fruto. Yo como digo, eso no fue de la noche a la mañana. Lo que le pasó a Nabucodonosor es una de las historias que más me impacta porque dice que
Antes de eso el Señor le mostró. Entonces debemos estar alerta, iglesia. ¿En qué el Señor nos está mostrando que cada uno de nosotros tenemos altivez? Tenemos orgullo, ¿sí? ¿Qué hay realmente en el corazón suyo y en mi corazón? Si está realmente el Señor y habita ahí en nosotros. Lo que usted hace, ¿lo hace para quién? ¿Para el Señor o para mostrarse y que reciba la alabanza de otras personas? Entonces tenemos que tener, ¿qué? Iglesia, tener cuidado, pilas con eso, estar atentos. Todo viene ¿por qué? Por ojos, por el mirar, ¿sí? Uno aquí conoce que la gente tiene dones, tiene talentos, y uno a esas personas, ¿qué? Pues las busca, porque somos un cuerpo y necesitamos los unos ¿de quién? De los otros. Pero entonces debemos tener que tener cuidado. El Señor dice que a nosotros nos ha dado ¿qué? La facilidad de manejar el dinero. ¿Cómo usted y yo estamos manejando qué? El dinero, las finanzas. ¿Cómo usted y yo estamos hablando? ¿Con altivez, con orgullo? ¿Qué brota de nuestros corazones? Muchas veces no lo podemos decir, pero con solo la actitud podemos demostrar que somos ¿qué? Personas altivas, arrogantes, antipáticas. Y esto nos es contado como pecado delante de ¿quién? Del Señor. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos, iglesia. ¿Qué hay realmente dentro de nosotros que está haciendo que no tengamos ese respeto directamente hacia Dios? Podemos estar manejando ¿qué? Las apariencias. Podemos estar teniendo ¿qué? Vanidad. Pero el Señor dice que al altivo lo mira ¿qué? Lo mira de lejos. Él quebranta. ¿Y sabe qué es quebrantar? Es romper. Cuando alguien lavando la loza o algo se le ha caído un vaso y ¡pum! ¿Cómo queda eso? ¿Para recoger con qué? Con el recogedor. No podemos hacer. Así mismo dice el Señor. Eso es quebrantamiento. Que el Señor lo lleve a uno hasta lo más. Eso. Pero a veces somos tan soberbios, tan altivos, que no reconocemos que es una corrección de parte de ¿quién? De parte del Señor. Que nos creemos buenos y decir, por ser buenos, ¿por qué me está pasando esto? Pero debemos hacer un pare y preguntarle al Señor, Señor, ¿esto viene de parte de ti? Muéstrame qué hay. A Nabucodonosor no le vino el castigo de la noche a la mañana. A Nabucodonosor el Señor le avisó por un ¿qué? Por un sueño. Pídale al Señor. Ahí sí como dice, usted y el Señor, póngase en a qué, póngase en a cuentas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Cuáles son las excusas que hay para no poner ¿qué? Lo que tenemos al servicio de quién? Del Señor. Ya eso es altivez. Porque está algo que nos está dando el Señor, lo estamos negociando y le ponemos excusas. Es que me da miedo. Venga, predique. No, es que me da miedo. Diría, es que no me gusta, es que me da miedo la gente, es que me da miedo equivocarme. Todos en la vida nos vamos a ¿qué? A equivocar. Pero ahí está el Señor, ¿para qué? Para corregirnos. Altivez, el creernos ¿qué? Perfectos. Si usted y yo nos creemos perfectos, más la vamos a embarrar, porque entre más la embarremos, más va a haber un reconocimiento de que somos seres humanos y que estamos ¿qué? Y que estamos fallando. Por eso los sueños que usted tiene son sueños dados ¿por quién? Por el Señor. No son sueños suyos, son dados por el Señor, que el Señor está esperando que seamos humildes, vayamos delante de Él y que podamos decirle, Señor, por favor, ayúdame, porque en esto estoy, ¿qué? Estoy débil. Y nos es contado como, ¿qué? Como pecado. Entonces estamos cometiendo pecado delante de ¿quién? Delante del Señor. No, es que mi vida está perfecta, yo no tengo nada de eso. ¿Ya ahí está qué? Estamos ¿qué? Estamos pecando. Entonces, querida iglesia, nosotros que miramos cómo queremos ser enseñados, si queremos ser enseñados por las buenas, ser corregidos por las buenas o ser corregidos por parte del Señor, ya que Él lo hizo a cada uno de ustedes y a mí.
Él conoce las debilidades de ¿quién? De cada uno de ¿quién? De nosotros. Y para terminar, Daniel 6:30 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras. Son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. O sea, que cuando una persona es soberbia, no reconoce lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ¿quién? De nosotros. No lo reconoce hasta que tiene que volver a sí y ir delante del Señor y decir, ahora sí reconozco que ¿qué? Que el Señor es el que merece la alabanza, la adoración, que eres el Rey en el cielo, así como en la tierra, y que todas sus obras son ¿qué? Son verdaderas. Entonces, iglesia, vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que Él sea ayudándonos. Todo, absolutamente todo, iglesia, los dones, los talentos que usted y yo tenemos son dados por ¿quién? Nada es suyo. Nada, nada es suyo. Todo es dado ¿por quién? Por Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias en esta hora, Señor. Guárdanos, Señor. Mira, Señor, que tu palabra dice, Señor, que la soberbia, la altivez, Señor, eso, Señor, es contado como pecado delante de ti. Hoy vamos y decimos, Señor, escudriña mi corazón, mírame, Señor, límpiame en esta hora con el poder de tu palabra. Que tus pensamientos estén mis pensamientos, Señor. Por favor, Señor, que yo no siga andando por ese camino donde yo creo que está bien, pero realmente no está bien, porque no estoy consultando a ti, Señor. Muéstranos, revélanos a tu iglesia, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos tener una cirugía de corazón abierto delante de ti, que sea tu palabra la que nos limpie. Señor, no queremos, Padre Santo, ser una iglesia arrogante, prepotente, Señor, sino ser una iglesia que reconocemos que todo proviene de ti, Señor, que todo lo que tú nos has dado es para ayudarnos los unos a los otros. Haz que esos argumentos de arrogancia, Señor, de orgullo, de altivez, autosuficiencia caigan, Padre Santo, y que podamos reconocer que todo proviene de ti, Padre, porque de todas maneras tu palabra dice que tú, Señor, tú disciplinas al que amas, Señor. Y gracias, Señor, porque esta iglesia será enseñada por ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador en esta hora. Y gracias por tu inmensa bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén.